Gracias a ti. Entonces, ustedes me dicen si quieren que yo comience de una vez o... No, yo te voy a presentar. Perfecto. Y ahí empezamos. Sí. Ok. Pues estamos, ¿verdad? Sí, yo estoy emocionadísima. Muy buenas tardes. Sí, estamos muy emocionadas y contentas de tener acá a la doctora Guzmán, Ibey Guzmán Zavala, quien hizo su bachillerato en la UPR en Río Piedras. Trabajó como maestra de arte en el sistema de educación pública en su pueblo de Caguas y luego realizó estudios graduados en las universidades de Syracuse y Rutgers. Tras convertirse en madre, ha investigado, escrito y presentado en ámbitos académicos sobre maternidades caribeñas y enseña español en Lebanon Valley College en Pensilvania. Su libro, Maternidades puertorriqueñas, esclavitud, colonialismo y diáspora en el arte y la literatura, se publicó en octubre del 2022, así que acaba de nacer este libro por el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana en Pittsburgh. Definitivamente agradecemos también al doctor Errol Montes Pizarro, quien facilitó que se diera esta conversa, porque definitivamente es un tema que nos interesa para varios proyectos que estamos llevando a cabo aquí en Puerto Rico. Así que estamos bien contentas y una cordial bienvenida, y gracias también a la doctora Nora Ruiz, quien facilitó que se diera esta conversa. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Le comentaba antes de ya estar al aire que para mí los profesores y los maestros de Puerto Rico son los héroes, porque no solamente en mi familia tenemos varios, pero ya usted lo mencionó, yo fui también maestra de arte en la Antonio C. Pedreira en Caguas, y muchas de las inquietudes que después yo con los años he tratado de contestar esas preguntas se iniciaron desde aquella experiencia, así que nunca la olvido. Y quiero explicarles un poquito cómo voy a manejar la presentación. Si hablo demasiado, me hacen así, me dicen como que ya se te acabó el tiempo y me dejan saber. Pero mi plan es más o menos unos 30 minutos, no me debo pasar mucho de eso. Y quería decir que les voy a presentar una serie de imágenes que ejemplifican bastante lo que trato de abordar en mi libro, que mi libro se limita realmente, yo intento usar un lenguaje inclusivo, estoy aprendiendo, gente, pero mi libro realmente se limita a cuerpos de personas que se han identificado de nacimiento como mujeres, pero sabemos hoy en día que hay otras que también dan a luz y que también crían, así que ese es otro, un tema para un futuro libro. Quiero agradecer de nuevo a la UPR, al recinto de Calley, porque a pesar de los posibles inconvenientes, para mí no es ninguno, pues mantuvieron el interés en tener este evento. La doctora Ruiz, que está aquí conmigo, y tengo varias personas que quiero agradecer rapidito: Mariluz Franco Ortiz, Neymari Ramos Rivera, Ninoshka Colón Figueroa, Bionex Martí González, Adriana Marí Vázquez Alcina y Errol Montes Pizarro, que de una manera u otra colaboraron para que estuviéramos presentes aquí hoy. Y de nuevo, tienen la primicia, es la primera vez que hablo, que presento en español. Lo presenté en el college donde yo trabajo, en Lebanon Valley College en Pensilvania, pero en inglés y en un contexto obviamente diferente, así que para mí es un orgullo poder hablarles un poquito sobre lo que yo intenté hacer con este libro. Y realmente yo escribí este libro porque cuando yo decidí tener a mi hijo allá en los Estados Unidos como una madre sola, es el término que Marcela Lagarde nos indica, es el más apropiado en lugar de madre soltera. Cuando me convertí en una madre sola por decisión propia, yo sabía que mis experiencias como madre no necesariamente eran aceptadas en mi propia cultura. Y en parte esto, pues ya sabemos que en parte sucede
por la influencia de la imagen de la Virgen María, como la ven aquí, la patrona de Puerto Rico, la Virgen de la Providencia. Pero ya Magali García Ramírez nos había dicho hace tiempo que algunas de nosotras no queremos a la Virgen. Y no queremos a la Virgen porque, según Ramis, ¿cómo es posible que en el día de hoy todavía nos mantengamos con un solo modelo? Una sola imagen, digamos, ¿no? Que se supone que sea aplicable a distintos tipos de madres, a distintos tipos de mujeres, en diferentes situaciones racial y socioeconómica. Y ella dice, bueno, este modelo sencillamente no nos conviene o no nos aplica a todas. Entonces el marianismo sabemos que viene de esa rama católica, que es la más influencia que ha tenido en nuestro Puerto Rico y también en Latinoamérica. Hay otras religiones, lo sabemos, pero la imagen esta es la más que ha tenido influencia en las madres de la isla. Y el marianismo dicta que la madre debe ser casta, humilde, sumisa, que se sacrifique por su familia. Y no es que yo no fuera todas esas cosas, pero yo sabía que mis experiencias no eran necesariamente, no se estaban alineando con esta imagen de la Virgen María. Entonces recuerden, quiero que observen esta imagen porque, como dije, yo era maestra de arte, luego me hice profesora de literatura, son como que mis dos intereses más que nada a través de la cultura, y voy a hacer referencia a esta imagen mientras comparamos con otras imágenes diferentes que se han producido aquí en nuestro Puerto Rico. Entonces, observen obviamente su blancura, observen esa mirada centrada en el hijo, que es su razón de ser, su única razón de ser, también el toque de la mano, y quizás podemos asumir una cierta pasividad en su gesto. Vamos a ver que hay otras madres que quizás no se adscriben a esto. Y yo recuerdo cuando acompañé una de mis mejores amigas, una anécdota aquí en Puerto Rico, tras su segunda cesárea en un hospital aquí de la isla. Y recuerdo que yo me quise quedar con ella esa noche porque yo quería ayudar y tenía que repetitivamente visitar la recepción de las enfermeras para rogarles de que por favor le dieran el medicamento para el dolor que mi amiga necesitaba, porque ella se estaba retorciendo del dolor. Entonces yo recuerdo las risas de las enfermeras, ellas estaban honestamente haciendo chistes. Yo recuerdo los largos minutos que pasaban lentamente en los cuales mi amiga tenía que sufrir y aguantar el dolor y yo estaba obligada simplemente a observar. Mi amiga no tenía que sufrir, pero el marianismo apoya la idea de que la mejor madre es la más que sufre. Entonces yo cuando tuve mi experiencia cuando nació mi hijo, una experiencia completamente diferente, me di cuenta, esto no tiene que ser así, esto está enraizado en algo, en la cultura, ¿no? Y siempre se me ha quedado ese pensamiento. Y preferiblemente la madre que sufre, si sufre de manera estoica y en silencio, mejor todavía. Hay otros modelos de maternar. En mi libro yo también sugiero pensar en la maternidad como un verbo, no solamente como un nombre o una identidad fija, pero como una serie de acciones, no como un verbo. Yo crecí con mi propia nana, ahí ven la foto de Isabel Stern. Isa vino a nuestras vidas cuando yo nací, yo era la segunda de 4, entonces mis papás ambos eran profesores en aquella época, alguien tenía que cuidar a Ibe y obviamente le toca a Isa cuidarme. Ella era una mujer mayor, como pueden ver, cuando llegó a nuestras vidas, y nunca se había casado, nunca había tenido hijos propios, pero obviamente le asignan a ella la labor de maternar, la labor del cuidado de mío, obviamente, porque ella nació con un cuerpo de mujer. Si hubiera nacido con otro cuerpo, probablemente no le habían asignado esa tarea. Ella fue maravillosa, pero recordemos que la maternidad entonces no tiene necesariamente que ser biológica ni asignada al cuerpo femenino, pero el marianismo enfoca principalmente en la madre biológica. La historia familiar aquí es
que yo tuve que aprender a caminar durante un fin de semana porque durante la semana Isa no dejaba de cargarme, así que yo tuve el privilegio de tener toda la atención de muchas mujeres, mis abuelas, mi mamá, Isa, y tuve ese privilegio, el amor y el cariño de una mujer mayor sin hijos, ¿sí? Y pensé mucho en ella y en las cosas que nunca le pregunté mientras escribía este libro. En la calle donde yo nací, donde yo crecí, debo decir, también yo observé siempre modelos diferentes de la maternidad, no todas eran vírgenes María. Yo crecí en una calle sin salida, en la calle Neptuno del Verde de Caguas, una urbanización de clase media, y los niños pues jugábamos en la calle, esto es antes de que la tecnología arruinara todas nuestras vidas. Y entonces, como dije, una calle sin salida, así que todas las mamás de las diferentes casas, yo sentía que siempre estaban como que pendientes de los hijos de aquella, de la otra y de los hijos propios. Entonces, yo siempre pensé, realmente lo creía, que la maternidad era una labor compartida entre un montón de mujeres. Pero recordemos que el marianismo no ofrece un espacio para este modelo, digamos, comunitario de la maternidad que también puede funcionar. Y aquí no sé cómo voy a cambiar de slide. Quiero cambiar de slide y no puedo. Porque mira lo que veo aquí. Aquí. Ah, perdón. Gracias. Ok. Entonces, creo que mi acercamiento es relevante porque me interesa la cultura. Entonces, comparo ejemplos de arte y literatura para demostrar que estos ámbitos relacionados a las humanidades son también útiles para entender temas o problemas de la vida diaria. Vamos a ver que la maternidad no es simplemente un acto biológico y que le pasa a las mujeres, y de hecho las ciencias solamente no nos ayudan a entenderla. Me parece que es el resultado de, como dije, es una serie de acciones, ¿sí? Esto de maternar. Y es el resultado de una decisión de una mujer hecha por amor y depende del contexto socioeconómico y cultural de la persona gestante. Las historias de las madres puertorriqueñas voy a demostrar que son generalmente contadas por otras personas, pero no obstante, esta perspectiva representa una historia también de nuestra nación, a nivel de familia y a nivel de nación. Una que se ve diferente al mirar desde la madre, según la profesora Kennerly. Comencé con el marianismo, voy a demostrar diferentes tipos de maternidades para demostrar que quizás tenemos otros modelos más sensibles, ¿sí? Mis puntos principales son tres: que las madres esclavizadas y colonizadas son, por un lado, deseadas y simultáneamente rechazadas. La modernización en Puerto Rico transformó los cuerpos de las mujeres, no era solamente urbanizaciones, casas y calles de asfalto, y que en la diáspora neoyorquina podemos encontrar madres que se representan como independientes fuera del marco de la familia. Sus secretos a veces son revelados por las hijas. Y comienzo con esta imagen que es la imagen que tenemos en la portada del libro, la figura 1, aquí lo ven, la figura 1 de un tal fotógrafo Molina. Fue el profesor Lani Thompson de la Universidad de Puerto Rico que compartió conmigo un blog de historia donde pude encontrar que era un tal Molina el fotógrafo, pero cuando yo primero me enfrento a esta imagen, ambas, la figura 1 y la figura 2, las encuentro en la Fundación Luis Muñoz Marín, aquí en San Juan, como parte de la colección del coleccionista Teodoro Vidal. Y quizás sabemos que Teodoro Vidal es uno, si no el más conocido coleccionista de cultura puertorriqueña. Tiene miles de piezas en la fundación y también miles de piezas en el Museo Smithsonian en los Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención, realmente me dio coraje, que yo encontrara esa imagen de la figura 1 y no supiera, no había información. Si alguien la encuentra, por favor, contáctenme. Pero no sabía, mis preguntas eran: ¿quién es esa muchacha? ¿Cómo se llama? ¿De qué pueblo? ¿Quién tomó la foto? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? No había nada. Sencillamente una nana negra con un niño blanco. Entonces,
La figura 2, Eleuteria Yeye con Salvador Tío. Sabemos un poquito más de Tella, como la llamaba es el mismo Salvador, porque él se convierte más adelante en un escritor bastante prolífico durante la era de Luis Muñoz Marín, colaboró en aquella época y cuenta o la incluye a Tella en algunos de sus cuentos, ¿sí? Así que esto es significativo porque tenemos en ambos casos, de hecho son varones los que están retratados aquí, hombres blancos eventualmente, y en el caso de Salvador, pues él es el que cuenta la historia de su nana. Volvemos a la figura 1. Bueno, en ambas se ve este contraste evidente en el tono de piel, ¿sí? Pero recordemos que en aquellas épocas quienes comisionaban las fotos de estas nanas negras con niños blancos eran familias blancas, así que lo que estamos viendo es una mirada que está siendo comisionada, como dije, y controlada hasta cierto punto por esta mirada de una familia blanca. Ellos son los que decidían, pues, qué se iba a poner ella, cuál era la pose, qué iba a llevar el niño, etcétera. Y en la figura 1, por ejemplo, Delma Arrigoitía, en su texto sobre la historia de la moda en Puerto Rico, menciona que la nana tiene un traje de algodón, el niño lleva encaje, quizás estopilla, en el caso de la figura 2, estopilla o hilo, así que telas más caras, y la nana joven, como yo la llamo, la figura 1, tiene un lazo en la cabeza que subraya su juventud, porque recordemos que a estos cuerpos se les asigna la labor de maternar, no importa la edad. Lo que importa es que tengas el cuerpo de una mujer, quiere decir que tú puedes cuidar a otros. Entonces, en el caso de la segunda figura de Eleuteria Yeye, ella tiene su turbante en la cabeza que subraya la herencia afro y parece que en aquella época ambas tienen ropa estampada, así que parece que en aquella época se relacionaban las telas estampadas con las poblaciones no blancas. Vuelvo a la figura 1, ves el niño con sus manos relajadas a los lados. En ambos casos estos niños no tocan a sus nanas, es interesante, pero el niño en la figura 1, la cabeza la gira ligeramente hacia su nana y tiene una leve sonrisa. Parece que el contexto de la foto, lo que el niño ve detrás de la cámara del fotógrafo, su familia quizás reunida o alguien que él conocía, le provoca esta relajación, digamos, él está lo más tranquilo. Y entonces no es la misma reacción de la nana, que aparece como que un poco tiesa, alerta, ¿sí? El cuerpo como rígido, ¿no? Y nunca sonríen. Esto es algo que se ve también en otras sociedades esclavistas y examiné imágenes similares de Estados Unidos, por ejemplo, y de Brasil, y de nuevo las nanas nunca sonríen. Significativo también, pero ella está rígida y alerta. En el caso de Eleuteria Yeye es interesante que la foto ha sido recortada, ¿lo ven? Que tiene como una forma de óvalo, y esto es significativo porque es posible que se haya querido incluir, ya sea en un marco que se va a exhibir en algún lugar en la casa, o alguien está ahí comentando, o que se haya querido incluir como parte del álbum de familia. Entonces, esto es significativo porque las personas que sí llegan al álbum de familia se consideran que son como parte de la familia como tal, pero esto no ocurre en todas las imágenes, ¿sí? Así que nuevamente, este tipo de foto aparece en sociedades esclavistas, sí, y la imagen de la figura 1 nuevamente, ella tiene la mitad de la cara en sombra, y yo pienso que esta foto no se hubiera tomado si fuera el niño blanco el que tuviera la cara en sombra. Algunas de las imágenes se las voy a pasar rapidito para no irme mucho del tiempo, ¿sí? Y podemos regresar a ella si alguien tiene pregunta. Esta es de Luis Parete Alcázar, esto precede obviamente las fotos que les enseñé, y este fue un dibujo. Luis Parete Alcázar viene a Puerto Rico, él era pintor de la corte de Carlos III en España,
Y viene a Puerto Rico exiliado porque él como que se estaba portando mal por allá y el rey dijo, pues mira, vete a Puerto Rico porque tú estás fuera de control, entonces lo mandaba a Puerto Rico y es cuando él realiza un dibujo inicialmente que se tituló Esclava de Puerto Rico de 1778, que luego otro artista la convierte en un grabado. Hay un problema con el audio, así que ustedes díganme si quieren que cambie algo. Veo que las personas están comentando. Se escucha muy bien, puede seguir. Parece un problema específico de una persona. Ok, gracias. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, solamente voy a comentar rápido con Luis Parete Alcázar, que fue luego maestro de nuestro Campeche, así que dejó una huella en Puerto Rico, obviamente en nuestra cultura, gracias. Y significativo al comparar con la imagen de la foto, que quizás el artista tenía un poquito más de libertad. El niño, en este caso, toca con sus manos a la nana, se ve esa conexión cuerpo a cuerpo, ¿no? Y el niño está desnudo, quizás niño o niña, no sé, subrayando su vulnerabilidad y dependencia en esta nana. Ella lleva en el cuello una tela que la cubre hasta la cintura, una tela blanca que es posible que sea simbólica de la leche, así que es posible que esta esclava de Puerto Rico, hoy decimos personas esclavizadas, ¿no? Haya sido una nodriza, ¿sí? Pero voy a continuar, podemos regresar a esto más adelante. De nuevo, otra imagen de una mujer esclavizada y ahora a 100 años de la conmemoración del centenario de la abolición de la esclavitud, uno de nuestros artistas geniales, José Alicea, crea este grabado para, como ya dije, conmemorar la abolición de la esclavitud. Y a mí me parece que él nos invita a acercarnos, a imaginarnos el dolor de la madre esclavizada, nuevamente el turbante, como les dije, que va a resurgir como un símbolo de la herencia afro en algunas de estas imágenes. Y la madre aparece en primer plano, cuando la miras en primer plano, y en la parte de atrás tenemos a Betances y Ruiz Belvis, dos de nuestros abolicionistas padres de la patria que aparecen con otro niño. Hilda Llorens comenta sobre esta imagen y señala que algunos de estos niños podían ser liberados una vez fueran bautizados, por lo cual ellos están esperando bautizar a ese niño y quizás la mamá se está despidiendo de su bebé, no sabemos, así que hay una consternación, una seriedad en ese rostro, no es un momento realmente celebratorio, pero señalo que solamente podemos imaginar el dolor de la madre esclavizada porque en Puerto Rico no tenemos suficientes textos que nos expliquen la vida de cómo fue la vida de estas mujeres. La misma Yolanda Arroyo Pizarro le dedica su texto Las Negras a los historiadores por habernos dejado afuera, la estoy citando, sí, porque realmente, bueno, estos estudios se han centrado más que nada en poblaciones masculinas, así que tenemos que imaginar este sufrimiento de la madre esclavizada, pero a mí me parece que a través de la ficción narrativa tenemos que la rescata en muchos momentos, tenemos esa oportunidad y de nuevo a través del arte. Quiero mencionar también algo interesante que hace Alicea, y van a ver que lo hacen otros artistas aquí, es como un voltear, en inglés se dice flip, pero es como voltear la imagen, ya que en la época, esto no es un retrato, por favor, esto es un grabado de una, como dije, una maternidad esclavizada, pero durante la época esclavistas, los retratos que se hacían en pintura eran centrados en hombres blancos. La luz le da a ellos en la cara porque ese es el centro, es lo importante, ¿no? Y en algunos casos, les puedo enseñar ejemplos ahorita, en la parte de atrás se ve una persona esclavizada como que en la sombra, ¿sí? Y ¿qué hace aquí Alicea? Él voltea esa narrativa, esa manera tradicional de representar a las personas y pone en primer plano el rostro de la mujer esclavizada. Así que en los ejemplos de la ficción narrativa, los que pueden ver aquí, las mujeres o madres esclavizadas fueron abusadas, lo sabemos, pero en la literatura ellas resisten la captura en África, intentan escapar, hablan su propio idioma y en ocasiones se organizan en grupo para cometer infanticidio. En otros textos, como los que pueden ver aquí también, hay descendientes blancos, blancas u otros, y ellos reconocen que la nana
en ocasiones la nodriza también, es esencial en sus familias. Hay una inclusión, me parece a mí, parcial y ambigua de estas mujeres en estas familias y en la nación. Ay, no quiero hablar del 98, pero tuve que hacerlo. Ya esto no es ficción, ¿no? Examiné un poco algunos de los textos de esta mujer, Margarita Ham, que viene a Puerto Rico a raíz de la guerra y del 98. Y entonces ella en Puerto Rico, en The West Indies de 1899, ella describe minuciosamente muchas mujeres. Es bien interesante ver cómo ella, esta reportera y fotógrafa, ella también tomó fotos, describe las mujeres puertorriqueñas, describe la ropa, el pelo, los peines, los abanicos, los chales, que si corrían bicicleta, que si no corrían bicicleta, detalles, pero detalles minuciosos, ¿no? Ella era hasta ahora la única que hizo este tipo de trabajo en aquella época, así que se estaba realmente adentrando en un espacio predominantemente masculino. Sin embargo, ella critica el uso de las nodrizas africanas en Puerto Rico, que era también una costumbre, ¿no?, de la época, y para lograr su punto, ella lo que expresa en esta cita, esta es mi propia traducción, lo que expresa en estas citas es en parte su mirada racista, porque no hay otra manera de ponerlo, ¿no? Y también una creencia de la época en la cual las mujeres blancas que pudientes, ¿no?, preferían tener una nodriza para ellas no tener que lactar a sus hijos, porque era una comodidad, un lujo tener una nodriza, pero simultáneamente querían ese contacto del cuerpo negro y a la misma vez lo rechazaban porque temían que a través de la leche podían enfermarse los niños, incluso había gente que creía en aquella época que se podían heredar hasta hábitos de la nodriza, negativos y positivos. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo simultáneamente estos cuerpos afros son deseados, ya dije, y rechazados también. Pero ella no es la única que habla y que describe, digamos, la lactancia, ¿sí? Más adelante tenemos uno de nuestros artistas bien significativos, Augusto Marín, ya durante el periodo de la modernización intensa en esta isla, describe con este grabado la condición colonial de la isla, simplemente. Pueden observar en este grabado el rostro distorsionado de la madre, como que los ojos desorbitados, la cara, los dientes que se asoman. Ella está lactando a un niño, pero lamentablemente está extendiendo una mano con una sombra que se está aceptando unas monedas de una mano que evidentemente se ve como masculina y que viene de arriba, así que es una manera que utiliza Augusto Marín para criticar con una madre simbólica, ¿no? Criticar nuestra situación colonial, que evidentemente para él no es la mejor y no nos vemos bonitas desde esa perspectiva. No obstante, tenemos otra imagen muy importante que a mí me parece que ha sido aceptada en Puerto Rico de diferentes maneras. Yo encontré la imagen de Goyita en el portal del Instituto de Cultura, también la vi en una de las expresiones de los cabezudos de San Juan en algunos años atrás, así que Goyita se ha convertido como que realmente en parte de nuestra cultura. Y Goyita de Rafael Tufiño, pues es una imagen que también se aleja de la imagen mariana. Recordemos aquella imagen con la cual comencé, de la madre de María, de la mujer blanca mirando a ese bebé. Aquí ella no está, es una madre, pero ella no está ni siquiera mirando al hijo. Los críticos han señalado, yo no sé si lo pueden ver aquí, pero en la parte de atrás, en esta área urbana donde hay muchas casitas, hay una persona caminando que se supone que es el mismo Tufiño, así que es una especie de autorretrato con su mamá. No obstante, Tufiño aquí retrata una madre que ni siquiera vemos el cuerpo. En otros momentos vimos que ellas o cuidan o cargan o lactan a sus bebés
ella no tiene tiempo para esto. Ella está mirando al horizonte, quizás otra situación que tiene que enfrentar, de nuevo el turbante que subraya hasta cierto punto obviamente su herencia afro y la pantalla, y el gesto, ¿no? En su mirada y en el rostro, que yo lo comparo con esta idea de bregar, de la brega diaria del puertorriqueño y puertorriqueña, que ya Arcadio Díaz Quiñones ha explicado bien en su libro El arte de bregar, y es una manera de enfrentar la vida con lo que la vida te traiga, con cierta astucia, con cierta sabiduría que como que se aprende en la calle, ¿no? Entonces, esa esencia de quizás el carácter de Goyita, me parece a mí que muchas personas se han podido identificar con ella. Además, como ya dije, se separa de la imagen de la Virgen María también, no solamente en términos de clase y raza, ¿no? Pero con esa actitud de la vida. Otra imagen muy elocuente que realmente no debería ni explicarla, porque habla por sí misma, es la de Antonio Martorell, fuera la Marina Yankee de Culebra. Ella está en el Museo de Arte de Puerto Rico. El mismo Martorell me dijo en una conversación privada que él pensaba que era la mamá la que tenía que salir a defender a Culebra en aquella época, porque ella es la encargada de proteger el ambiente, de proteger la naturaleza que le pertenece evidentemente a sus hijos, ¿no? Y sabemos que no solamente Culebra, sino también Vieques fueron víctimas de estos bombardeos y estas prácticas de la Marina estadounidense, y tuvo que salir la gente a la calle a defender lo que es nuestro, ¿no? Para sacar evidentemente a la Marina de allí. Y en este caso sucede algo similar a lo que yo le digo como que voltear la narrativa, ¿no? Lo vimos en el caso de Alicea, y aquí lo vemos con Martorell. ¿Por qué? Porque ahora la madre es gigantesca. Los barcos estos, los submarinos quizás, son pequeños, son muchos, están disparando, ok, pero la mamá es gigantesca, ¿no? Y tiene, como ves, el puño al aire. Ella en su mano lleva un niño, y cerca del seno está cargando a otro niño. Entonces, a mí me llamó la atención también, no solamente el gesto de la madre, que me recuerda, aunque en un contexto muy diferente, a las madres argentinas, las madres de la Plaza de Mayo, que tienen que salir a la calle, ¿no? Que se enfrentan a la política, que las puede literalmente aniquilar, ¿no? En un caso, ya dije, un contexto muy diferente, pero a mí me recordó ese gesto, la madre de Martorell. Entonces, el bebé que ella lleva cerca del seno me hizo pensar que durante esa época, cerca de los años 70, las mujeres, las madres puertorriqueñas, estaban siendo literalmente bombardeadas por la promoción en lugar de la lactancia, de la leche que compras, la leche en fórmula, ¿sí? Así que esta madre resiste ese bombardeo también simbólico al tener ese bebé que parece que estuvo lactando. Él tiene las manos como que abiertas, ¿sí? Y me hizo pensar que estaba ahí agarrándose del seno, y en ese momento como que gira la cabeza y mira a nosotros los espectadores en este momento. Quiere decir que de cierta manera lo que interrumpe la relación, lo que interrumpe esa conexión intensa del cuerpo a cuerpo con la madre, es los Estados Unidos. Continúo, no puedo dejar afuera a Jack Delano. Ahora pasamos a también este proceso de modernización, pero de un medio distinto, obviamente, desde la fotografía. Y si recuerdan el libro Puerto Rico Mío, 4 décadas de cambio, de hecho Jack Delano es original de Ucrania, y luego se crió y hizo estudios en Pensilvania,
Y su libro, Puerto Rico mío, 4 décadas de cambio, si lo recuerdan, es un libro que se abre y lo tienes que mirar como si fuera, digamos, un álbum de familia, un álbum de la nación, vamos a decir, pero un álbum especial porque por un lado tienes en una página las fotos de los años 40 y las fotos de los años 80 que te obligan a hacer esta comparación entre todas esas décadas, ¿no? Y entonces aquí vemos que en los años 40 tienes la cena tradicional de la familia, ¿no? Vemos como la madre, obviamente la madre es jíbara, en aquella época no podemos ilusionarnos o idealizar este periodo, porque fue un periodo bien difícil, fue un periodo en que mucha gente estaba muriéndose de hambre literalmente y no había suficiente comida, pero esta madre se mantiene en el espacio que supuestamente le corresponde, ¿no? En la cena familiar. El padre está simbólicamente representado en esa fiambrera que quizás ella le va a llevar más adelante al campo, o uno de los hijos se la va a llevar. Este momento de la cena familiar se trastoca, se cambia ya en los años 80 como resultado de esta supuesta, bueno, no supuesta, real modernización, ¿no? En el cual pues ya vemos que la escena ha cambiado, la mujer, el cuerpo de la mujer evidentemente ha cambiado, ella lleva pantalones, no lleva un vestido tradicional femenino, pero lleva pantalones, quizás gracias a los avances en los 70 de las feministas de aquella época. Entonces fuma, tiene rolos, está sentada encima de un carro enfatizando ese progreso, esa movilidad que tiene ahora y puede incluso tener una comida distinta con lo que tiene detrás, ¿no? Las otras personas que aparecen en esta foto realmente no podemos identificar si hay un hijo, si hay un esposo, quién es quién a ciencia cierta. Así que parece sugerir que simultáneamente, aunque quizás se saca a la mujer del espacio ese tradicional, simultáneamente es difícil reconocer a la familia tradicional en este otro espacio, en los 80. Y a mí me parece que Jack Delano nos está invitando a cuestionar si esto verdaderamente es progreso, ¿no? Las madres pasaron de jíbaras a consumidoras. Ok, ya casi termino. Quiero terminar aquí con unos ejemplos, 2 ejemplos de la diáspora. Uno de ellos es de Juan Sánchez. Juan Sánchez es un artista muy conocido, afro-new yorkican, también profesor de Hunter College, y él ha tenido a través de su carrera un compromiso con la maternidad de diferentes maneras. Una de ellas es usando fotos de su propia mamá. Pero en esta imagen, como ven, no es la única en la cual él vuelve y dibuja o retrata, como lo quieran decir, o graba o pinta la imagen de nuestra Caguana, que es la diosa de la fertilidad taína. Ves que el espacio de la obra está dividida en 2 y la parte de abajo, la base, digamos, tienes a Caguana, este colorido precioso, las flores, las hojas que parecen que están flotando, los corazones que parece que suben en diferentes colores. Y además de Caguana, hay una imagen de un cuerpo de mujer, un cuerpo femenino. Yo le pregunté al mismo Juan Sánchez también en una conversación privada y él me comentó que esta imagen está modelada en otra diosa egipcia, de manera que en la parte inferior lo que vemos es una alusión a la diosa taína y también a nuestra raíz afro, juntas ahí, ¿no? Y en la parte de arriba, me voy a acercar un poquito, ves quizás un poquito más con más claridad que hay una imagen en el centro, esa figura que la rodea. Puede ser una lápida. Recuerdo que él me comentó que esto él lo hizo en honor a su mamá luego de su muerte, así que es conmemorando la vida, pero la muerte también.
y tiene varias fotos de diferentes momentos de la vida de su mamá. Pero en el centro está esta imagen, la foto más grande, que es la que quiero que vean bien. Y si pensamos en cómo yo empecé esta presentación, comienzo con estas nanas negras, de las cuales no sabemos su historia necesariamente, etcétera. Y ahora tenemos otra mujer negra en este otro contexto, obviamente años después, ¿no? En una situación distinta. Ella me cuenta a su hijo que ella decidió tomarse esa foto de estudio, ella misma lo decidió, ella probablemente decidió qué ropa iba a llevar. Ella no está cargando ningún niño. Su mano reposa en un podio, como pueden ver, un gesto similar o significativo para la clase media. Y ella quería tomarse esa foto porque se iba para Nueva York y ella quería conmemorar ese momento de salir de Puerto Rico. En ese sentido, pues vemos esa madre que ahora es independiente de los cuidados, ¿sí? Aunque ves las fotos alrededor que son fotos del álbum de familia. Esto no es un álbum de familia, es afuera del álbum de familia en donde podemos encontrar este tipo de representación de esta madre independiente. Finalmente, nuestra pionera Nicolás Zamor, que es la primera que comienza a escribir sobre la vida de las jóvenes puertorriqueñas viviendo en Nueva York, publica Nilda en 1973, donde ella nos cuenta el secreto que le contó su mamá. Y esta es mi propia traducción, ella escribió en inglés, dice: Nilda, nunca debes hacer algo tan tonto como eso, nunca. No tengas un montón de bebés y pierdas tu vida. Una mujer no puede vivir solo por los otros, solo por sus hijos, dijo, lo sé. Toda su vida había sido devota de sus hijos, me contó. Y aquí estaba mirando la vida continuar sin ella. Mi madre lamentaba que estaba muriendo sin llegar a conocerse a sí misma. Era un sentimiento profundo, un vacío hondo dentro de su ser. Ella me hizo prometerle y repetirle que lograría mis metas, sin importar qué. Por favor, imploró, no mueras como yo, por favor, no mueras como yo. Y cierro la cita. Así que el secreto de la mamá de Nicolás Zamor tiene que ser un secreto, tiene que ser al borde literalmente de la muerte. Recordemos que esto es un texto ficción, pero autobiográfico, o sea que esto es parte de la vida, es lo que le sucedió en la vida real, como decimos a Nicolás Zamor. Pero es un secreto porque nuestra cultura no acepta una madre que se cuestione esa dedicación a los hijos. Recordemos a la Virgen María una vez más, ¿sí? Eso no está, definitivamente no está aceptado. Así que es un secreto entre madre e hija. Entonces, repito que el modelo de la Virgen María espera que la madre se sacrifique y no se arrepienta de dedicar su vida entera a sus hijos. Nicolás Zamor no solamente escribió Nilda, sino que ella también realizó las ilustraciones que la acompañan. Esta novela corta está categorizada como para adultos jóvenes, ¿sí? Pero se las recomiendo. Y aquí también hay otro vuelco, recuerden que lo vimos en Alicea y lo he mencionado también en el caso de Martorell. Y aquí ella también hace un cambio, les voy a explicar de qué. El dibujo de Nicolás Zamor que aparece en Nilda, como ven, aquí se los presento, es un dibujo que acompaña la historia de su amiga Petra, amiga de Nilda, y Petra es una joven que sale embarazada de su novio, Indio se llama. ¿Ves la imagen en el medio? Pueden ver de una chica que está embarazada y en la parte de atrás, en el trasfondo, hay como que unas libretas de 9º grado, las notas de 9º grado, hay cartas de Indio, una composición que no está terminada, cerca de su pie hay como que un corazón y hay como un triángulo que dice dreams o sueños, que parece que se están derritiendo las palabras. Entonces, el gesto de ella o la pose no es una pose tiesa, fija, ¿no? Ella parece que está como corriendo o queriendo escapar. Entonces, si nos acercamos un poco más a este dibujo de Nicolás Zamor, vemos que evidentemente ella tiene un abdomen transparente. Y me hizo pensar también
que en este contexto no solamente ella está recordándonos el secreto de su mamá, sino que sabemos que las latinas en los Estados Unidos nosotros nos sabemos que supervisadas todo el tiempo por un gobierno que nos considera como una carga, como una amenaza para el sistema, especialmente si tienen muchos hijos, ¿no? Y por otro lado, yo me pregunto, como el texto Nilda, se publica en 1972, 1973 es cuando en Estados Unidos se aprueba esta ley, que ahora podríamos hablar de eso también, de Roe v. Wade, que apoya o aprueba el aborto legal. Yo me pregunto si cuando Nicolás Zamora estaba escribiendo este texto y este dibujo, ella estuvo expuesta a estos debates. ¿Por qué? Porque la visión tradicional, digamos, pro antiabortista, sí, diría que la mamá, la mujer gestante, puede ser una amenaza para ese bebé que está en su vientre, ¿no? Por otro lado, lo que Nicolás Ramón nos está dejando entender es que el contexto y ese bebé puede ser una amenaza para esa mujer, esa joven, porque ella probablemente no va a terminar de estudiar. Ella probablemente el 9º grado, la composición de inglés, etcétera, todo eso se va a desaparecer si ella llega a tener ese bebé. Así que nos está recordando, pienso yo, para sus jóvenes lectoras, el secreto que le había compartido su mamá. Y los dejo con mi último comentario. Estos ejemplos demuestran que el contexto, ya sea la esclavitud, el colonialismo, las experiencias en la diáspora, definen o intentan definir las experiencias de las madres, pero también vimos la manera en que artistas y escritoras articulan formas para resistir o rebelarse. Vimos madres que no necesariamente son madres biológicas, que se han adaptado a cambios históricos sociales y adoptan comportamientos que no están alineados con el marianismo. Maternidades puertorriqueñas nos urge a expandir la definición de la maternidad, sugiriendo la adopción de un verbo como maternar que no aparece, que yo sepa, en el diccionario de la Real Academia, para reconocer otras personas que hacen o pueden hacer el trabajo materno, independientemente del género y de los lazos biológicos. Al reconocer a todas nuestras madres, especialmente nuestras madres negras, desarrollamos una mirada distinta de nosotros mismos y como consecuencia de nuestra nación. Imaginar la maternidad como un trabajo compartido podría liberarnos a las jóvenes madres de un trabajo que nunca termina, que Marcela Lagarde considera un tipo de cautiverio para las mujeres, ¿sí? Idealmente podemos liberar a nuestras madres y a Puerto Rico. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ivette Guzmán Zavala, de verdad que ha sido fascinante esta presentación. Y quiero traer algunos comentarios generales. Yo creo que ha sido una excelente invitación a revisitar nuestro lenguaje, no solamente ese verbo de maternar, que me parece bien innovador. Acá estoy anotando como una acción, ¿verdad? Que tiene diversos rostros, una diversidad, y de ahí el concepto de maternidades en plural puertorriqueñas me parece también importante a destacar, al igual que el concepto de madre sola, no madre soltera. Son varios conceptos que yo creo que son importantes tomar en cuenta dentro de también la invitación a hacer una mirada etnográfica de cuál ha sido esa afrotravesía por las maternidades en nuestras vidas. A mí me parece una invitación fascinante. Por supuesto, la pregunta obligada de cómo se obtiene el libro, pero sí quería comentar que me llamó la atención a lo largo de las épocas al presentar diversas imágenes de esas maternidades, las mujeres descalzas. Las mujeres descalzas, porque resuena mucho con mi niñez también, con mi madre, con mi abuelo, de que no puedes andar descalza, y de mi madre que
del fanguito ¿verdad? Que se crió en las monjas, para salir cada día de su casa tenía que quitarse los zapatos para no llegar enfangada a la escuela, y eran los zapatos, eran los zapatos que tenía, y esa importancia que se representa en términos de la parte económica, y también cómo se dan los procesos económicos a lo largo de la historia, de la cual vas reseñando y vas narrando, desde la época de esclavización hasta esa imagen que muestra de Martorell, de Toño Martorell, que la encuentro muy blanqueada, pero vamos, Claro. Sí está el asunto de que está descalza, y esta última también de la diáspora con Nicolás Amor, también está descalza. Y eso me llamó mucho la atención en los 3 momentos que lo vi, de 3 momentos históricos que lo vi. Así que quisiera abrir la conversa. Sé que deben tener preguntas, o no sé si tienen algún comentario al respecto sobre Gracias. Sí, no me había fijado en ese detalle, y me hizo pensar también en el periodo de esta modernización intensa, porque mi papá, por ejemplo, que es una persona que vivió en aquella época, él no está de acuerdo con la idea de que este periodo intenso de modernización, que lo ejemplifica quizás mejor la imagen de Jack Delano, aunque no le vemos los pies a las madres en ese caso, me quedo pensando, él pudo estudiar, mi papá se hizo profesor, doctor en bioquímica, en farmacia, entonces él pudo hacer todas estas cosas por gracias, digamos, a ese proceso intenso de modernización que le dio la oportunidad a niños del campo. Ellos eran 6 que no hubieran tenido la oportunidad de estudiar, pues de estudiar y de prepararse. Y recuerdo que, no sé si quizás algunos de ustedes lo han escuchado, pero es un decir acerca de la era de Luis Muñoz Marín, que no soy experta, pero lo he escuchado, que dicen que él fue como el que le puso los zapatos a la gente de aquella época. Así que quizás aquella madre jíbara también, como representativa de la pobreza de aquella época, estaría descalza también, ¿sí? Pero gracias, no me había fijado en ese detalle. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Ustedes me están viendo? Nora, ¿tú me ves? Sí, estamos viendo. Ok, perfecto. No sé si tienen lo del gracias ahí o qué. Ah, sí, se ve gracias, que dice gracias. Ok. Sí, saludos, Ivette. Hola. Si quieres prender la cámara, por favor. Gracias. ¿Cómo hago? Sí. Ella dice que me ve, no sé. Isa, sí, es Isa. Sí, ahora sí. Era para ver Sí, saludos, Ivette, yo te veo. Ok, está preocupado. Ok, te vemos bien. Sí, gracias. Me quería ver la parte de lo que nosotros estamos viendo cuando estamos analizando los libros de textos escolares y cómo se representa la esclavitud. Es que hemos visto que hay una falta crasa de imágenes sobre mujeres esclavizadas. De hecho, de las poquitas que hay son nodrizas, ¿verdad? Sí. Esa que presentaste del paño, ¿verdad? La mujer con el paño, esa aparece, pero bien poquitas en general. Entonces, no sé si en el libro, ¿verdad? Que hay, que si nos puedes decir un poco más de qué informaciones, ¿verdad? Se podrían incluir sobre esas maternidades de mujeres esclavizadas. Hemos estado también conociendo, ¿verdad?, que una tercera parte de los niños esclavizados eran separados de sus familias. Exacto. En ese periodo, lo cual habla de una situación desgarradora, ¿verdad?, de rompimiento de esos lazos. Y no sé, ¿verdad?, si en tu exploración, o sea, que
¿Qué informaciones sobre las mujeres esclavizadas y su relación con las maternidades vale la pena hacer énfasis para niños, Sí. ¿verdad?, de escuela elemental que se puedan acercar más a esas realidades? Sí, y no sé realmente cuáles son los libros que ellos leen, pero tú estás viendo lo que yo puse aquí en la pantalla. Ok, este es uno de los textos de Salvador Tío y de hecho lo escribió, son como cuentos para niños en realidad. Se me hizo difícil conseguirlo, pero lo conseguí a raíz de que decidí usar esa imagen, tuve que pedir el permiso, obviamente, de la Fundación Luis Muñoz Marín, y ahí me comenta la persona encargada de que las hijas de Salvador Tío todavía están vivas. Una de ellas es una historiadora que yo cito, historiadora de arte, que yo cito en mi libro, y la otra, Elsa Tío, que es una poeta aquí en este país. Son las hijas de él. Entonces ellas me dicen, pues tienes que entonces que mirar este libro. Y te muestro un poquito, por la cuesta del viento, estos relatos de Navidad. Este es un cuento hermoso que se llama El beso de Melchor, para mencionarte un ejemplo, en donde aparece Tella, la que está en aquella foto, pero aparece Tella en el cuento del niño contándonos sobre la noche de Reyes. Entonces, por un lado, obviamente vas a ver la imagen de Tella. Yo creo que hay, no sé si hay otra imagen aquí, no, esta es otra. El beso de Melchor, hay otra imagen que no la tengo incluida aquí, pero aparece un dibujo también de José Alicea, de Tella con su turbante, y el beso narra el cuento de el niño blanco cuando llega la noche de Reyes, que cuando él empieza ya a dudar de la existencia de los reyes, pero Tella le dice, no, 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 ellos van a llegar, además de que yo como que conozco los detalles de Melchor, porque Melchor era negro como ella, entonces como que se inserta en la historia de la familia. Ok, entiendo que debería ser algo más que simplemente la historia de los Reyes Magos, porque sabemos que hay otros espacios en la cultura para insertar a las mujeres negras, ¿no? Pero en este caso esta es la que hay. Y entonces, como ves, el beso de Melchor al final, para hacerte un cuento largo corto, el niño recibe una bicicleta el día de Reyes y él sale a contarle a sus amigos contento, y tú piensas que él le va a enseñar la bicicleta. Y lo que él quiere enseñar es que tiene una marca como ves, en la frente, porque supuestamente Tella le había dicho que Melchor le iba a dar un beso. Entonces es interesante ver que algunos cuerpos blancos se enorgullecen también de tener literalmente esa marca del cuerpo afro, como lo describe aquí el dibujo de Alicea. Es un cuento hermoso y te voy a contar, estas son imágenes de las cuales no hablé, obviamente, pero que están también en el libro. Y otra cosa que hice que fue dolorosa, no sé si esto contesta tu pregunta, porque realmente no sé si sería apto para niños de cuarto grado, pero me puse a buscar en los periódicos como la Gaceta de Puerto Rico, donde lamentablemente se anuncian la venta de mujeres, de madres con sus hijos, ¿sí? Porque como no tenía suficiente información, me parecía a mí, y yo estaba ahí indignada porque yo quería escuchar la voz de la madre esclavizada. En otros países existen narrativas publicadas de mujeres que habían sido esclavizadas, pero que yo sepa, si ustedes la encuentran, compártanla conmigo, yo no la encontré. Hay personas que han publicado acerca de historias de personas y madres esclavizadas, sí, pero me parece que no es suficiente específicamente sobre las madres. Entonces, mirando las descripciones que aparecen como en estas que tienes aquí de la Gaceta de Puerto Rico, te das cuenta de que pues sigue habiendo en aquella, empieza quizás, yo no sé, en aquella época, esta idea de continuar idealizando, en este caso, una maternidad esclavizada. Las que se vendían más caras eran las que están con los niños. No se menciona la lactancia, pero ellas eran posibles nodrizas, evidentemente, porque la prueba de su fertilidad está ahí evidente con sus bebés, ¿no? Entonces yo comparo un poco los anuncios de mujeres esclavizadas fugadas y los anuncios de las mujeres que se venden como madres para
es interesante que las representaciones difieren mucho una de la otra, pero ese fue otro aspecto que yo analicé y los textos que les mencioné, déjenme enseñárselos de nuevo. Estas son madres hoy en día que están dando a luz en las casas, ese es otro capítulo, pero algunos de los textos les mencioné Las Negras de Yolanda Arroyo Pizarro y de Beatriz Berrocal. Ahora quiero enseñarle si me deja esto llegar. Y con eso fue que tuve que funcionar. Textos históricos sobre la esclavitud y, como dije, Las Negras de Yolanda Arroyo Pizarro y Memorias de Lucila, una esclava rebelde de Beatriz Berrocal, que es difícil de conseguir. Entonces, en La Segunda Hija, Vecindarios Excéntricos y Ama de Leche, que está en capa prieto, ahí aparecen también, las nanas y las nodrizas, contadas o descritas a través de los hijos u otros descendientes. Entonces, quizás ahí habrá algún texto quizás apropiado para esas edades. No sé si contesté. Sobre todo me interesa mucho lo que buscar en el libro los anuncios que hablan de mujeres que se han fugado, ¿verdad? Porque el cimarronaje Sí. también se representa en estos libros de textos escolares como algo exclusivamente masculino. Ah, mira qué interesante. Pues mira, las mujeres también se escapaban y te voy a enseñar uno ahora. Deja ver si esto me deja allí. Tengo, como vieron, otras imágenes que es que no me daba tiempo de hablar todo, pero están ahí en el libro y de hecho ahora les digo dónde lo pueden conseguir. Las mujeres fugadas, tengo un ejemplo, quien supiera el paradero de una negra bozal, que se creía que los bozales eran los que no se habían adaptado a la vida a la isla, que eran como que los más rebeldes, y si no me equivoco, me parece que, creo que es la nana de la novela Vecindarios Excéntricos, no, esa no es. Hay una que la describen como mitad taína, esa es la mitad taína y mitad negra, la de Ferré. Pero de todas maneras, los bozales, como en el caso de este anuncio, perdón, se imaginaban como los más rebeldes. Y entonces, si pueden leer, porque claro, esto es un texto de hace mucho tiempo, del periódico, dice que tiene varias rayas en la cara, un dedo menos en la mano, pronuncia muy poco el castellano. Ajá, exacto. Nacidos en África, así que no se han adaptado, sí, gracias, no se ven adaptado supuestamente a la vida en Puerto Rico, porque habían nacido por allá, ¿no? Entonces, tienen estas marcas en el cuerpo que no aparecen en las madres buenas, vamos a decir, las madres que aparecen, que están a la venta con los hijos. Entonces, estos ejemplos de tortura, en realidad, porque no es que le falte un dedo porque se le cayó, es que probablemente la torturaron, ¿no? Para dar un ejemplo, aparecen en la fugada y en las madres esclavizadas que quieren vender. No aparecen esos signos de tortura, pero hay un texto maravilloso, Laboring Women, de Jennifer Morgan, y ella dice que el parto, el dar a luz, debe ser parte como que debe ser parte de la lista de torturas, que si los latigazos, que si el cepo, lo que sea, que dice que el dar a luz tiene que estar como parte de esa lista de tortura, que en aquella época era otro tipo de tortura. Así que algo interesante la diferencia en cómo se describen las madres. No sé si son madres, ¿ok? Así que debo decir mujeres esclavizadas fugadas versus las que son madres a la venta. Muy interesante. Erol pregunta que si hay seguimiento a esa noticia, que si hubo algún seguimiento, si la capturaron, o si se sabe qué pasó con No ella. sé, no sé, pero sí sé que, no sé si puse otra, habían varias, déjame ver. No, esta es otra foto del siglo XIX, no sé, Ron, esa te la debo.
Excelente, qué bueno que estás por aquí, Errol, y la profesora Vionex Martí, que es la directora de aquí del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, está acá en la presentación también. Te pregunto, ¿el libro está disponible aquí en Puerto Rico? El libro no ha llegado a Puerto Rico, te lo digo, pero lo va a tener a partir de la semana que viene la librería Laberinto en el Viejo San Juan. Y no tengo el enlace aquí. La librería Laberinto en el Viejo San Juan me invitó también a presentarlo ahí la semana que viene y ellos lo van a tener allí. La otra opción, si les interesa encontrar el libro, está disponible en el portal del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, IILI, que debía haberlo puesto aquí y no lo puse, no se lo digan a nadie, IILI, y si van a ese portal también, pero yo creo que está caro. Así que me parece que conseguirlo a través del Laberinto les va a salir mejor. Ah, y se me olvidó decirle que aunque lo quieran conseguir en el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, hay un especial, porque yo les rogué, me parece que tienen el libro demasiado caro, y yo les dije que la gente en Puerto Rico no lo iban a comprar porque será demasiado caro, y entonces si ponen, les puedo compartir ahorita el código, es en mayúscula Ivette, mi nombre, Ivette 2023, y con ese código le van a dar un especial en el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Pero si buscan ahí, con esas siglas les sale el portal y es bien fácil encontrar porque es el primer libro que aparece, es el más reciente. Gracias. Perfecto, gracias, gracias. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Damos la cordial bienvenida también a Aurinés Torres, que está acá. Qué bueno, nos alegra mucho. Y Mariel Quiñones. Hola. Y Bienvenida. gracias, me encanta la idea de que estén revisando los textos como yo. Mi base era maestra de escuela pública, pues siempre, y tengo mis sobrinos aquí, obviamente, siempre tengo un lado del corazón en las escuelas de aquí. Sí, así que Adelante, Aurinés, por favor. Hola, saludos. Saludos. Hola. Y gracias por esta presentación, exposición, la verdad que bien interesante, deseosa de tener el libro. Quería más bien comentar varias cosas. Una es que me hizo recordar el trabajo que se hizo a través de la DIVETCO, en donde hubo varias representaciones también de mujeres y mujeres en situaciones de maternidad, como fue el caso, no sé si saben de la historia de Doña Julia, es uno de los carteles y videos que se hizo en la Divetco. Y también creo que el otro es de ay, se me olvida el nombre de la otra. Sí, Ajá. perdona, sí, recuerden de Doña Julia que lo vi. Está Doña Julia y está Modesta. Modesta. Sí, Modesta. Y claro, son casos más, ¿verdad?, del siglo pasado, pero bien interesante también como la DIVETCO, desde mi interpretación, ¿verdad?, hace como una representación un poco contradictoria, ¿verdad?, también, porque por un lado, por ejemplo, en el caso de de Modesta, que está embarazada y que está luchando por los derechos de las mujeres. Y el caso de Doña Julia, que es la madre que está, que tiene a su hijo enfermo y entonces la pone entre decidir entre depender de la curandera versus depender del hospital. Y entonces es una cuestión bien contradictoria porque utilizan, ¿verdad?, también la imagen de la maternidad, pero también aquí desde mi interpretación, para, ¿verdad?, ¿cómo podríamos decir? No me viene la palabra a la mente,
demonizar, criminalizar, ¿verdad? También saberes ancestrales que hemos heredado, ¿verdad? A través de nuestros ancestros afro y originarios, pero con un propósito de salud, o sea, que también es el uso de la maternidad para, ¿verdad? Como de una manera manipuladora. Entonces, ahí hay unas miradas también que se dieron en esa época bien interesantes. Lo otro también que quería comentar es que yo, por ejemplo, en el trabajo que estoy haciendo para encontrar más información sobre mis ancestras, he encontrado muchísima dificultad en ciertas ancestras. Y entonces yo estoy casi convencida de que eran ancestras esclavizadas o mujeres negras, porque primero por información que tengo, ¿verdad? De historia oral, de que sí, de que eran mujeres negras, pero la dificultad que hay, ¿verdad? De poder obtener más información cuando en ese mismo tiempo encuentro información de mujeres que, aunque habían sido racializadas, pues eran mujeres más blancas o, ¿verdad? Con unas posiciones más privilegiadas, y todas madres, ¿no? Porque los documentos y la información se consigue mucho a través de los registros de los hijos y las hijas, ¿verdad? Exacto. Nada, un poco los dejo ahí. Yo sé que es como que otras patitas y tentáculos y manitas que tiene el tema, porque es un tema bien amplio, pero que son cositas que también están ligados a esto. Y agradecer de verdad. Gracias y gracias por el comentario. Te iba a decir que comparto contigo la frustración y como mencioné al principio, la nana joven que yo la llamo, que no tenía ni título, la nana joven con niño blanco, yo no podía, no, yo decía, pero ¿cómo es posible que no sepamos y que no? Y es una imagen que de hecho yo la quise poner en la portada, porque era como si yo sintiera que ella me estuviera diciendo, Ivette, dije algo de mí, como que mi vida importó, yo fui parte de esta nación, del fundamento, digamos, de esta nación y no tenemos suficiente información y exactamente lo que tú señalas, que hay bien poca información sobre otras madres y pues comparto la frustración y creo que sí, que merece ser dicho y que merecen definitivamente más reconocimiento, sí. Es una vergüenza. Aprovecho e incluyo aquí el enlace, ya que lo pedí enseguida, pues. Chévere. El enlace. Sí, gracias. Y los invito, le estoy mostrando aquí otras imágenes que no, obviamente pues no tenemos tanto tiempo, que no mencioné, pero las imágenes de los hombres blancos con la persona esclavizada en el fondo, que yo les decía que era lo tradicional en aquella época, ¿no? En la época de esclavista, cuando se hacían retratos, no eran de personas esclavizadas, etcétera. Entonces, los invito a que si les interesa, pues que miren el relato de Margarita Ham, que vino a Puerto Rico en el 98, una época de la cual nunca vamos a terminar de hablar y no deberíamos de terminar de hablar nunca, pero ella toma esta foto de esta mujer, de la bandera, yo le digo la bandera bonita, que ella dice que es, ay, que es bella, pero es bella porque según la perspectiva de Ham, pues está en el lugar que le corresponde. Así que todas estas imágenes a mí me parece que revelan algo y simultáneamente esconden una historia que hay como que meterse ahí en ese meollo y indagar un poco, porque muchas veces pues nos vamos a sentir, si no con rabia, con la rabia que yo tenía de que no sabía la información de esa nana, y también indignados, ¿no? Por la manera en que hemos sido representadas. Así es, y como bien traes también, pues no hemos encontrado relatos directos de personas esclavizadas en Puerto Rico, pero hay otras
países hermanos de aquí, de América Latina, del Caribe, donde sí hay relatos y uno podría recrear esa narrativa, como bien han hecho varias compañeras, como Yolanda Arroyo Pizarro, con el Capitán Cataño y sus trenzas mágicas, recreando esa historia que hay de que en ese proceso de trenzar, de hacer las trenzas, ahí en la época de esclavización, pues era que se hacían los mapas de cómo fugarse. Exacto. Y pues ella recrea esa narrativa al día de hoy para traer unas enseñanzas, así que esa mirada internacional con otras que sabemos que están ahí, que están documentadas, también nos puede servir a seguir abriendo ese camino y llenar esos silencios, esa invisibilización. Yo estoy fascinada nuevamente, no sé si hay algún otro comentario, pero sí quiero pues pedirles pues que llenen el enlace, la evaluación. Si tienen algún otro comentario, veo que Errol está escribiendo por aquí. Yo sé que él quería que fuera presencial, todos queríamos que fuera presencial. Yo vuelvo cuando se resuelva, yo vuelvo, no se preocupen, lo volvemos a hacer. Adelante lo vamos a lograr. Gracias, Errol, por esta conexión. Muchas gracias. Excelente trabajo, dice Errol. A ustedes por la invitación. Para mí realmente es un honor y les di la primicia porque es la primera vez que hablo en español sobre mi libro, así que yo llena de orgullo de que sea la Universidad de Calley la primera que aparece ahí en mi registro que escuchó. Así que la semana que viene voy a estar en la Cumbre Afro en la Universidad de Puerto Rico. Así que allí nos veremos, exacto. Allí nos veremos en la UPR, gracias por traerlo. En la UPR Río Piedras va a ser la Cumbre de Afrodescendencia, así que va a ser durante toda la semana. Lo pueden buscar en las redes, pero está así bajo Cumbre de Afrodescendencia, UPR Río Piedras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette. Sí, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chévere. Buen día, gracias. Buen día.